Gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Continuamos con nuestro estudio precioso. Hoy nos toca las vestiduras del hombre interior. Recordemos, el estudio pasado era nutrir nuestro hombre interior, pero hoy tenemos el tema hermoso, vestiduras del hombre interior. Así como todos los días nos vestimos para salir a hacer nuestras actividades cotidianas y buscamos nuestras mejores galas, así día con día debemos de buscar las mejores galas espirituales para vestirnos, investirnos y revestirnos en el hombre interior. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 61:10, mi querida Evelincita, y Romanos 13:14, vamos a leer la bendita palabra de Dios y vamos a ver lo que nuestro amado Dios quiere que nosotras y nosotros como hijos de Dios tengamos esas vestiduras en nuestro hombre interior. Vamos, Evelincita. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren lo que Dios hizo con nosotros. Y para ello quiero que vayamos a Romanos 13:14 para ponerle la guinda al pastel espiritual para que veamos lo que nuestro amado Dios ha hecho en nuestro hombre interior. Estamos hablando de nuestro espíritu porque el hombre interior se refiere al espíritu humano, la parte más profunda de la persona donde Dios obra para renovación espiritual. Por ello, pongámosle mucha atención, sabiendo que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos guían a toda verdad. Romanos 13:14, mi querida Belincita, por favor. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gracias. Cuando nuestro amado Dios nos pone las primeras vestiduras, que son las vestiduras que hablaba aquí en Isaías 61:10, de las vestiduras de salvación, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos puso esas vestiduras en nuestro hombre interior y nos puso un manto precioso, el manto de justicia. Por ello es que en este estudio vamos a ir viendo todas las características de las vestiduras del hombre interior para que así estemos convencidas de que Dios sigue trabajando en nosotros y que tenemos que dar frutos de su espíritu para no vivir de acuerdo al mundo y de acuerdo a la carne. Para ello, Dios nos ha vestido, como dice su palabra, nos ha vestido de la salvación, pero Él anhela que nosotros nos vistamos acá, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu humano del Señor Jesucristo, porque entonces cuando estemos vestidas del Señor Jesucristo, tendremos las manifestaciones de Él en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra manera de vivir. Las vestiduras del hombre interior simbolizan las cualidades, las virtudes que adornan el espíritu del ser humano. Y una de ellas es la santidad, porque antes de ser alma, somos espíritu. ¿Recuerdan la cita bíblica que vimos hace 8 de Colosenses 5:23? Que Dios quiere hallarnos irreprensibles para su venida. Entonces, una de las características que pone en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón y en todo nuestro ser, es la santidad. Por ello es de que Él quiere que nosotros seamos
personas que vivamos en completa paz, porque cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos lo que dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una de las características de las vestiduras de nuestro hombre interior es que estamos en completa paz, a pesar de todo y a pesar de todos. Otra de las características importantes que según dice acá en Isaías 61:10 es el manto de justicia. ¿Se imagina usted que somos mujeres ataviadas con un manto hermoso que Él nos ha puesto? Y es la de justicia. Por ello tenemos que trabajar en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro ser la justicia y caminar en la justicia divina. Por ello, cuando la palabra dice en San Mateo 6:33, y lo vamos a leer, mi querida Iris, porque cuando miramos lo que Dios quiere que nosotras ya investidas y revestidas por el poder de su Santo Espíritu y ya con esa salvación tan grande que Él nos ha dado en nuestro hombre interior, quiere que lo busquemos a Él. Vamos, Iris, por favor. Amén. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios nos manda a buscar primeramente, porque ya estamos investidas y revestidas en nuestro hombre interior por el mismo Señor Jesucristo, como dice Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo, Él ama la santidad, Él ama la justicia y por ello Él quiere que nosotras también busquemos primeramente el reino de Dios, que ya sabemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz, justicia y gozo. Y entonces cuando nosotros practicamos la justicia divina, hallamos gracia y favor delante de Dios. Por ello es importante la justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre preguntémonos, ¿será justo esto? ¿Será justo lo que estoy pensando? ¿Será justo lo que voy a hacer? ¿Será justo cómo voy a actuar? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos morada y templo de su Santo Espíritu, nos va a guiar a toda verdad. Otra de las características, y vamos a irlas viendo poco a poco, es la humildad y la mansedumbre, porque eso empieza en el espíritu. Por ello, cuando dice la palabra de Dios, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, en San Mateo 11:28. Y sabe algo, en el 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, en el 11:29. Entonces, a veces estamos cansadas de tantas injusticias de la vida, porque lamentablemente miramos injusticias, aún de las autoridades que gobiernan los países. Miramos tantas injusticias y ya estamos cansados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él y aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, para hallar descanso para nuestras almas. Por ello, mi querida Belincita, quiero que leamos Efesios 4:24 y Filipenses 4:31. Vamos a ir viendo la palabra de Dios, que es la que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que nos hace entender el camino en el cual debemos de andar. Vamos, Evelincita, por favor. Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Criados en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. Por ello, cuando dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que nosotros todos los días caminemos en la justicia, en la verdad y en la santidad, porque sin tales cosas no podremos ver a Dios. Ok, Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Podemos ver la intercesión del apóstol Pablo acá, mis queridas hermanas, intercediendo a favor de todas las personas que habían compartido con él en ese tiempo, para que fueran guardadas por todas las adversidades e injusticias que se viven en el mundo. Y hoy por hoy es lo que nosotros también debemos de hacer, clamar, interceder, para que no nos perdamos de esta salvación tan grande, de la santidad, de la justicia, de la humildad, de la bondad y de la sabiduría divina que Dios quiere darnos a través de estas vestiduras. Si el apóstol Pablo en aquel tiempo intercedió, hoy por hoy nosotros, viendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y quizá a nuestras hermanas y hermanos carnales que todavía no han llegado al conocimiento de Dios, tenemos que clamar, tenemos que gemir para que ellos puedan llegar a tener esas vestiduras del hombre interior que tanto anhela nuestro Padre Santo. También las vestiduras que Dios anhela que nosotros tengamos es Colosenses 3:12 al 14, y vamos a leerlo, por favor, mi querida Evelincita, para ir viendo lo que nuestro amado Dios quiere que tengamos, sabiendo que Él, Primera de Corintios 1:30, Él hizo el trabajo perfecto. Él nos justificó, nos santificó y nos redimió. Él ya hizo la obra perfecta. Entonces, como Él ya hizo la obra perfecta, nosotros tenemos que vivir en esta tierra, en ese lineamiento de Colosenses 3:12 al 14. Vamos, Evelincita. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta porción de la palabra de Colosenses 3:12 al 14 es el lineamiento que nuestro amado Dios quiere que nosotros tengamos para llevarnos bien, para que nuestro hombre interior siga fortaleciéndose, como vimos el estudio pasado, y así guardar nuestras vestiduras que Él anhela que nosotros tengamos, porque sabe algo, Él quiere que nuestro espíritu tenga primeramente, número 1, misericordia y humildad. Cuando Dios nos llama a tener misericordia y humildad, vivimos lo que dice Oseas 6:6. Y quiero, por favor, Iris, que me hagas el favor de leer Oseas 6:6, porque saben, en este tiempo tan difícil que hay tanta maldad en el mundo, lo que Dios anhela de nosotros es que vivamos en amor. Y cuando nosotros vivimos en amor, podemos ser movidos a misericordia. Vamos, Iris, por favor. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando Dios nos llama a misericordia, oiga usted, Dios quiere que nosotros nos movamos en amor, que cambiemos aquel viejo hombre, como decía Efesios 4:24, que dejemos ese viejo hombre y que seamos movidos a caminar
en la justicia, en el amor, en la unidad y en la santidad. Ese es el lineamiento y las vestiduras del hombre interior, porque el hombre interior necesita ser revestido e investido por el Espíritu Santo, por Romanos 5:5, de amor, para que nos podamos mover más allá y vivir en amor y en misericordia y en humildad. Número 2, fe y esperanza. Nuestro hombre interior necesita vestirse de fe y esperanza. Aquí no es como el hombre exterior, que es de marcas, que es de ropas finas de la tierra, porque esas se van a quedar aquí en la tierra. Pero estas ropas finas que Dios quiere que nosotros tengamos, nos van a llevar a la eternidad. Y para ello, fe y esperanza en Primera de Corintios 13:13. Mi querida Rebe, por favor, y vamos a ver que estas son características no solo de las vestiduras del hombre interior, sino del alma y de nuestro ser exterior para vivir tranquilos en esta tierra. Vamos, Rebe. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso, la fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes teologales que nuestro espíritu necesita para permanecer firme. Son las vestiduras que nuestro espíritu necesita para gobernar bien nuestra alma y para que se sujete nuestro cuerpo físico a vivir en ese lineamiento, puesto los ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, por Hebreos 12:2, porque Él es la esperanza, Él es el amor y Él es la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, oiga usted, la fe, la esperanza y el amor son la base de la confianza en Dios y la expectativa que tenemos a través de sus promesas, el poder creer, el poder confiar y el poder esperar que la mano de Dios siempre va a estar activada a favor nuestro en medio de nuestras debilidades y en las pruebas que día a día atravesamos. Número 3, la paciencia y la mansedumbre. Estas son características tan importantes que debemos revestir nuestro hombre interior, porque sabe usted, son las virtudes que se desarrollan con el tiempo, que permiten afrontar las dificultades en los problemas, en las pruebas, en las adversidades. Cuando tenemos paciencia, vamos a guardar el dominio propio, el equilibrio y no nos vamos a enojar tan fácilmente. Cuando tenemos mansedumbre hasta para contestar, vamos a manejar el tono de voz, que es lo que más nos cuesta en este tiempo a los seres humanos con este corre y corre de la vida que atravesamos día con día, porque rapidito se sale el mal carácter porque no hay mansedumbre, porque no hay paciencia, pero necesitamos esa vestidura y hoy le rogamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ponga esas vestiduras porque todas lo necesitamos. No queremos salirnos de la tangente y queremos vivir de acuerdo a la vida en plenitud del Espíritu Santo para estar en paz con todos y con todos. Por ello es de que vale la pena lo que dice Efesios 4:22, Evelincita, y Gálatas 5:22. Ya sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, de lo que habla Gálatas 5:22, pero Efesios 4:22, quiero, Evelincita, que por favor lo leamos, porque son las virtudes que desarrollan nuestra alma en medio de la prueba, de la tribulación, de la angustia, de los malos entendidos
y de todo lo que atravesamos en la vida. Vamos, Evelincita. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Cuando éramos la vieja naturaleza, rapidito nos enojábamos, rápido proferíamos cosas inadecuadas, pero ahora que estamos viviendo y que estamos procurando con diligencia, porque no lo hemos alcanzado, pero ese es el reto, que estamos procurando con diligencia que Dios nos ponga esas vestiduras, porque ya vamos a ver esas vestiduras, que son las vestiduras de lino fino que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, vale la pena que dejemos toda aquella mala manera de vivir para que esas vestiduras de lino fino vengan a nuestra vida. Ahora, el otro número es verdad y conocimiento. El número 4, verdad y conocimiento. Cuando la palabra de Dios dice en Oseas 6:6, la cita que leyó Iris hace un momento y que le voy a rogar que me la vuelva a leer, por favor, porque Dios quiere que nosotros tengamos no solo la misericordia y el amor, sino que también conocimiento para poder ayudar y para poder salir de lo que éramos antes. Vamos, mi querida Iris. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Vean, entre más conocemos a Dios, más adquirimos las características del carácter de Cristo Jesús. Por ello, cuando Él nos dijo en San Juan 17:3, que el reino de Dios es que lo conozcan al Padre y a su Hijo Jesucristo, porque entre más conocemos cómo Él actuó, cómo Él se movía, cómo Él respondía, imagínense en la cruz a cuestas y manso y humilde, fue llevado hasta la cruz. Yo creo que nosotras en este tiempo, si lleváramos una cruz así, a lo mejor respondíamos diferente a Él, porque todavía nos falta morir a esta naturaleza que nos lleva a sacar el yo. Pero ese es el reto en este tiempo, que nosotras seamos investidas y revestidas por todas las virtudes que nuestro amado Dios quiere poner en nuestro ser. Por ello tenemos que tener conocimiento, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32, porque cuando nosotros ya conocemos, somos libres de todo aquel mal carácter que antes teníamos y empezamos a tratar de agradar a Dios en todo. Por ello es que el conocimiento es tan importante. Y sabe algo, el conocimiento sin entendimiento solo es conocimiento, pero cuando el conocimiento ya no está solo en la cabeza, sino baja al corazón del espíritu, entonces hay revelación divina, hay rema y hay transformación de nuestro ser. Por ello es de que cuando Dios nos pone las vestiduras del hombre interior, es la renovación de nuestro hombre interior. Ahora el número 5, sabiduría y discernimiento. Cuando nosotras como hijas de Dios le pedimos a Dios sabiduría y discernimiento, es algo tan hermoso, porque la sabiduría, y vamos por favor Evelincita, Proverbios 2 del 3 al 7, y la sabiduría es algo tan hermoso dado por Dios, porque nos conduce a una vida recta, a una vida fructífera, a una vida conforme al corazón de Dios. Por ello es de que debemos de clamar a Dios que nos ponga el espíritu de sabiduría, que nos ponga las vestiduras de sabiduría,
porque cuando actuamos con sabiduría, erramos menos. Vamos, Evelincita, por favor. Proverbios 2, del 3 al 7. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¡Wow! No solo nos da la sabiduría, oiga usted, sino Él es escudo a los que caminan rectamente. Por ello es de que si algo debemos de rogarle a Dios, y hoy le vamos a rogar en la administración, que nos dé el espíritu de sabiduría, porque con la sabiduría viene la prudencia, viene el discernimiento, viene el entendimiento. Y eso lo dice en Efesios 1:17, mi querida Belincita, porque vea, con la sabiduría divina que Dios nos dé, viene el discernimiento del bien y del mal, viene el discernimiento de lo erróneo a lo que es realmente verdadero, viene el discernimiento de lo falso y de lo que es no falso. Así que vale la pena caminar en ese lineamiento de sabiduría y discernimiento, que son las vestiduras que Dios nos pone en el hombre interior. Y distinguir, oiga usted, lo falso de lo verdadero. Con eso ya la hicimos, porque uno discierne por el espíritu lo que es y lo que no es. Vamos, Evelincita. Para el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Dios nos da el espíritu de sabiduría y de revelación, porque hay discernimiento, hasta podemos tener discernimiento de espíritus. Cuando miramos a una persona que nos está diciendo, por ejemplo, algo y que no es veraz, que nos está mintiendo, entonces uno discierne por el espíritu, le ve uno la cara y dice, está mintiendo. Pues a veces el Señor nos dice, desenmascara la mentira. Y a veces Él dice, déjalo, no hagas nada, pero vale la pena. Por ejemplo, nosotros los papás, es un ejemplo, para los que tienen hijos pequeños, porque ya los nuestros ya están fuera del nido, pero cuando uno tiene a sus hijos y le están diciendo algo que no es veraz, dice uno, ¿estás diciendo la verdad? Y ellos rápido, se nota que están diciendo mentira. ¿Verdad, Belincita? ¿Te ha pasado? Sí, eso pasa. Cuando nosotros le pedimos a Dios, igual pasa en este tiempo, porque ahora que estamos en los tiempos de las filosofías huecas, sutiles y humanas, podemos discernir por el espíritu a, por ejemplo, una secta. Porque ahora con tantas cosas que hay en este tiempo, hay muchas sectas y muchas doctrinas de hombres que son erróneas, pero cuando el Espíritu Santo de Dios está revistiendo nuestro hombre interior y Él nos enseña toda verdad, nosotros discernimos por el Espíritu qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo, qué es lo verdadero, qué es lo que no está bien, porque eso es lo que quiere nuestro Padre Dios. Así que la sabiduría y el discernimiento son habilidades para tomar decisiones correctas y actuar con prudencia también. A veces las jovencitas dicen, ¿será este o será este? Tengo que tomar una decisión. ¿Quién de los dos? Pues es el discernimiento divino el que le va a ayudar a tomar el camino correcto. Y eso lo caminamos todos los días, mujeres bellas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme aquí o ir acá? ¿Hacer esto o hacer aquello? Por ello es que es tan importante que nosotras como hijas de Dios
estemos revestidas, investidas por el Espíritu Santo. Y quiero compartirles unas vestiduras que Dios quiere ponernos a nosotros. Vamos, Evelincita, Apocalipsis 7:9. Iris, Apocalipsis 3:5, por favor. Y vamos a ir viendo porque Dios quiere a nosotros vestirnos, porque ya lo leímos, que Él nos vistió en Isaías 61:10. En gran manera me gocé en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se imagina usted que nuestro carácter sea esa novia ataviada con joyas, no perlas de estas que se van a quedar, por ejemplo, que estas se van a quedar, las perlas que tenemos aquí adentro, las perlas de buen carácter, las perlas de amor, de mansedumbre, de misericordia, las perlas que leímos en Colosenses 3:12 al 14, esas perlas del perdón, de perdonando siempre, esas perlas de vivir en amor, en empatía con todos. Es que eso es lo hermoso que Dios nos quiere ataviar. Vamos, Evelincita, Apocalipsis 3:9. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínese, oiga usted, en el día final van a entregar a todos de las sinagogas, de los que aparentemente estaban, pero no están. Por eso es de que quiero que entremos en el conocimiento de Dios, de que en el día final va a haber un juicio y que van a entregar a todos. Yo les podría estar contando aquí mentiras y falacias, pero yo voy a entregar cuentas delante de Dios de todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Y ay de mí si yo no enseño lo que debo de enseñar. Ahora vamos a leer Apocalipsis 19:8, Evelincita, y vamos a ver lo que Dios quiere para nosotras, sus siervas, sus hermosas, sus princesas. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia de Cristo Jesús, oiga usted, o sea, nosotras, porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Entonces a nosotras se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Por ello es de que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque van a ser nuestras acciones los más justas, los más rectas, los más honestas, los más íntegras que podamos ver. Ahora sí, mi querida Iris, Apocalipsis 3:5. Oiga, esto es un reto y un desafío para nosotras. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, nos está hablando a la iglesia de Cristo Jesús. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Así que es un reto. Oiga usted, es un reto, es un desafío como hijas de Dios ser más que vencedoras, no solo vencedoras, sino más que vencedoras. ¿Y qué tenemos que vencer? Tenemos que vencer las pruebas, tenemos que vencer la enfermedad, las tentaciones, tenemos que vencer todo lo que el mundo ofrece. Y aún en las pruebas que Dios está trabajando nuestra paciencia, porque sabe, cuando Él dice en el inciso número 3 o en el punto número 3, paciencia y mansedumbre, ¿cómo actuamos cuando estamos con dolor? ¿Nos sale el mal carácter? ¿O nos humillamos más y le decimos, Padre, va pues, me rindo? Nos cuesta. Solo alguien que no ha sentido dolores no puede entender
cuando alguien está con dolor. Pero cuando más dolor tenemos, más humillémonos delante de la presencia de Dios. Porque saben, Dios quiere vestir nuestro hombre interior con un conjunto de virtudes, con un conjunto de cualidades, renovados y transformados para que tengamos, oiga usted, la sabiduría combinada con la obediencia. Esto es importante. La sabiduría combinada con la obediencia a sus mandamientos que nos lleve a una comprensión de justicia y así viene la protección divina para nuestra vida. Cuando nosotras como hijas de Dios permitimos que Él nos vista, que Él nos revista de humildad, de mansedumbre, de benignidad, como lo vimos en el estudio pasado, todos los frutos del Espíritu, entonces la sabiduría nos va a conducir a la obediencia a los mandamientos, caminar en prudencia y caminar nosotros en justicia para que así tengamos una protección y la protección divina que tanto Él quiere que nosotros tengamos. Por ello, cuando en aquella alabanza, Rebe, en aquel pedacito de que dice, enséñame a mirar con tus ojos, enséñame a sentir con tu corazón. Vamos, Rebe, porque sabe que como hijas de Dios, cuando el Señor nos ha vestido, investido y revestido en el hombre interior del Señor Jesucristo, queremos mirar como Él mira y actuar como Él actúa. Dale, Rebe, creo que nosotras como hijas de Dios necesitamos eso para caminar en la misericordia divina, en la humildad, en la mansedumbre y en la tolerancia y vivir lo que dice Colosenses 3 del 12 al 14 y 15. Vamos, Rebe. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi hogar y ahora me humillo y busco tu rostro. Señor, ¿a quién iré sino a ti? Gloria a Dios. ¿Cuánto no diéramos si quisiéramos ver como Cristo siente, como Cristo mira? Y ahora con todo lo que ha pasado y lo que está pasando, nuestro corazón se compunge de ver cuántas situaciones en el mundo. ¿Y saben qué? ¿Y cuánta gente se está yendo al infierno sin fe, sin esperanza? ¿Y qué hemos hecho los hijos de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación? Creo que Dios quiere que nosotras, revestidas, investidas en nuestro hombre interior, especialmente en la familia, a veces no podemos ser profetas en nuestra propia tierra, pero que miren que Jesús está en nosotros. Y eso vale la pena. Porque quizás los hijos ya crecieron y ya están fuera, o los tíos, o los abuelos, o qué sé yo, pero que miren en nosotros que Jesús gobierna nuestra alma, que Jesús gobierna nuestra mente y que nos miren con frutos del Espíritu Santo, con amor y misericordia. El clamar, el gemir, el rogar, interceder por las almas no alcanzadas. Cristo está a la puerta. De cualquiera puede ser. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Así que unamos la sabiduría divina, la misericordia, la humildad, la fe, la esperanza, la paciencia, la mansedumbre, con el conocimiento
pero no solo en la mente, porque el conocimiento en la mente solo es conocimiento, pero el conocimiento en el corazón es revelación y es rema para ser mejores hijas de Dios. Así que vamos a ministrar y el estudio termina acá y vamos a ministrar.